Se activó Bien, grabación. señores, muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde más un minuto del día de hoy, jueves 29 de mayo del año 2025. Se inicia la audiencia reprogramada para atender el reclamo de variación de la medida de coerción procesal de prisión preventiva postulada por la defensa técnica del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas. En la causa penal número 62-2021, cuaderno formado para atender el número 40. Dirige la audiencia el señor juez Cristóbal Ayala Leodán, juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Continuando con el desarrollo, señorita especialista de audiencia, al parecer ya registraron su asistencia todavía. Sí, doctor. Ya se han conectado tanto el Ministerio Público como la defensa en este caso. Muy bien. Señor fiscal, abra su cámara, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. En representación del Ministerio Público, Ángel Vladimir Astracóndor Villalobos, fiscal provincial del tercer despacho de la primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Tercer despacho, con correo electrónico aviastocondor@mpfn.gov.pe y casilla electrónica 65995. Muy bien, doctor. Señor abogado de la defensa técnica del recurrente, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor juez. Buenas tardes al señor fiscal. Abogado Arturo Juan Silva Rojas, representación legal del doctor Vladimir Roy Cerrón Rojas, casilla procesal 13483 de la Corte Superior de Justicia de Lima y casilla electrónica SINOE 43780. Interviene como interconsulta el doctor Yumpo, quien solicito le permita acreditarse. Señor abogado, interconsulta, buenas tardes. Señor magistrado, muy buenas tardes. Mi nombre es José Enrique Yumpo Gapito, con colegiatura del Colegio de Abogados del Callao 10833 y con los demás datos ya consignados por el colega, el doctor Arturo Silva. Muy bien. Señor abogado Arturo Silva, ¿cuál dijo que era su casilla electrónica? Abogado Arturo Silva. Casilla electrónica 43780, SINOE. Muy bien. Estoy corroborando que en efecto es la misma casilla con el que se ha solicitado la variación de la medida. Y veo que son otros abogados. Señor abogado, ¿está su patrocinado, está subrogando al abogado que estuvo en la audiencia anterior? No, doctor, me he sumado al equipo legal y por eso es que voy a sustentar yo el pedido de variación en la fecha. Ya, entonces usted conoce el escrito presentado de variación el 31 de enero del presente año y hace suya la misma, ¿verdad? Sí, doctor, sí. Muy bien. Bien, estando presente ambas partes, se declara por instalada la audiencia. Continuando con su desarrollo, salvo alguna incidencia. Señor abogado del recurrente, ¿cuánto tiempo necesita para sustentar su reclamo? Calculo, doctor, unos 20 minutos. Muy bien, son las 3 de la tarde más 5 hasta las 3:25. Adelante, doctor, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Señor juez, bueno, al amparo del artículo 255 y siguientes del Código Procesal Penal, venimos a solicitar la variación de la prisión preventiva impuesta al doctor Vladimir Cerrón Rojas en razón de que
conforme a la regla del rebus in stantibus, se han producido variaciones entre la fecha en la que usted revocó el mandato de comparecencia con restricciones que él tenía, en mérito a lo siguiente. En la fecha en la que el señor fiscal, quien hoy día nuevamente nos acompaña, solicitó la prisión preventiva ya en el año 2023, habían ciertas circunstancias que a criterio de él justificaban la imposición de dicha coerción personal. Uno era una sentencia por el delito de negociación incompatible que se había emitido en el mes de agosto del 2019 y que fue confirmada en octubre del mismo año. Existía también una sentencia por el delito de colusión simple del 6 de octubre del 2023. Señor juez, dichas dos sentencias que en su momento podrían haber justificado el pedido de prisión preventiva, a la fecha han sido desvirtuadas. La realidad que existía en el año 2023, cuando se hizo el pedido, a la fecha no es la misma. Debo reconocer, sí, que a partir del 6 de octubre del año 2023, mi patrocinado, en respeto y en defensa de su derecho a la libertad, como lo hice conocer yo en su debido momento frente a usted también, él prefirió priorizar su libertad personal al considerar que las sentencias que se le impusieron eran injustas. Estas dos sentencias que le acabo de hacer mención. El hecho de que él priorizara su libertad personal y al reconocer que esas sentencias eran injustas, supuso que el señor representante del Ministerio Público, que hoy también nos acompaña, solicitara la revocatoria que usted dispuso y que fuera confirmada. Señor juez, respecto de la sentencia por el delito de negociación incompatible impuesta contra mi patrocinado, y conforme nosotros lo hicimos saber y vislumbramos en su debido momento, existe a la fecha una sentencia del Tribunal Constitucional, una sentencia que ha declarado nula la de primera instancia y la confirmatoria, ordenando regrese el caso a primera instancia a fin de que se emita una nueva sentencia. Es decir, a la fecha, la sentencia que existía en el año 2023 no existe. En primer lugar. En segundo lugar, respecto del delito de colusión simple, que justificó que mi patrocinado preservase su libertad, en sentencia del 6 de octubre del año 2023, a la fecha, mi patrocinado ha sido absuelto. Es decir, esta sentencia no tiene vigencia, no irradia la fuerza que supuestamente irradiaba en el año 2023. Señor juez, nadie, ni en su momento ni ahora, podrá acusar ni a los magistrados de la Corte Suprema, ni a los tribunos del Tribunal Constitucional de que hayan sido influenciados negativamente o favorablemente por mi patrocinado. Eso quiere decir que esas sentencias han sido emitidas conforme a derecho. Y lo benefician para la situación de ahora. ¿Por qué, señor juez? Porque no podré yo hoy día venir a contarle una historia respecto de las reglas de conducta que usted le impuso y que mi patrocinado, preservando su libertad, prefirió incumplir. Como le he señalado, porque él consideraba que las sentencias que le habían impuesto eran injustas.
Yo vengo a plantear la variación de la prisión preventiva en base a la regla rebus sic stantibus. Si se producen variaciones frente a los hechos iniciales postulados, estos deben ser merituados para variar la medida de coerción personal. Entonces, ya le he señalado a usted precedentemente que existen 2 sentencias que a la fecha no tienen ningún valor. Pero el señor fiscal también hará mención, yo supongo, como lo hizo en su momento, a unos peritajes contables que para él, obviamente, constituyen un elemento de convicción suficiente para acreditar la responsabilidad respecto a mi patrocinado en el delito de lavado de activos. Existe un informe pericial, señor juez, el 401-2022 MPFNGG o Perit Confort, que abarca un periodo de evaluación del año 2008 al año 2021. Nosotros hemos cuestionado las conclusiones de ese informe pericial, señalando, entre otras cosas, que, bueno, no permiten orientar en base a que las pericias contables deben desarrollarse de tal manera que permitan informar o brindar cierta información al señor juzgador, sino porque en el mismo periodo se ha emitido otro informe pericial, el informe pericial contable 20-2021 Ofipecon Divincri Huancayo, de fecha 15 de julio del 2021, y que abarca enero del 2011 y diciembre del año 2014. Parte del periodo que la pericia, que supongo hará mención el representante del Ministerio Público, abarca. ¿Y qué se concluye en ese peritaje? Que no tiene desbalance patrimonial. Existe un informe técnico de la SUNAT, que obra en el pedido de variación respecto del año 2020. Y ese informe técnico de la propia SUNAT, que ha revisado también la documentación que la Fiscalía tiene en su poder, que señala que no existe desbalance patrimonial. Entonces, ¿qué tenemos, señor juez? Que el mismo periodo que le sirve al señor fiscal ahora para justificar el pedido de prisión preventiva y para tener sometido a mi patrocinado a una investigación de lavado de activos, existe un gran periodo en el que las mismas autoridades han determinado que no existe desbalance patrimonial. Entonces, ¿qué podemos nosotros pensar frente a esta situación, señor juez? ¿Que las condiciones son las mismas? Obviamente que no. No solamente por lo que le he dicho de las sentencias, sino porque el informe que el Ministerio Público tiene en esta investigación tiene periodos en el que no hay desbalance. Sin embargo, la pericia que él tiene sí los ubica. Existe una sentencia judicial, existe un pedido de sobreseimiento confirmado en la ciudad de Huancayo. Entonces, si por los mismos delitos, por los periodos que está siendo investigado ahora, ya existe un pronunciamiento, y un pronunciamiento a favor de mi patrocinado, las condiciones no son las mismas. Señor juez, en 2 años de investigación, ¿qué es lo que ha encontrado el señor fiscal que incremente el peligrosismo por parte de mi patrocinado? Ninguno. No hay declaraciones, no hay informes. Claro, obviamente el señor fiscal podrá decir ahora que mi patrocinado ha incumplido asistir a ciertas diligencias que ellos programaron. Claro, programados de mala fe, porque sabían que mi patrocinado no podía asistir a las mismas por estar preservando su libertad. Pero ¿acaso podrá acusar el Ministerio Público al equipo legal del doctor Cerrón respecto de alguna obstrucción? ¿Podrá decir que los abogados del doctor Cerrón hemos impedido que se ejerza la investigación? Obviamente que no. Entonces, señor juez, si durante estos 2 años la situación legal del doctor Cerrón ha variado, han variado las condiciones en las que usted revocó las medidas
revocó la comparecencia restringida. Mi patrocinado ha participado siempre, y eso obviamente no lo podrá desmentir el doctor Astocondo. Diligencias, reconocimientos y todo el tipo de diligencias en las que se lo citó estuvo, mientras se mantuvo, obviamente, la comparecencia. Él quiere volver a realizar las mismas actividades, colaborar, aportar, estar presente, pero esto en libertad. Porque como lo he señalado, las condiciones no son las mismas, usted podrá evaluar que lo que hemos presentado tiene corroboración absoluta. No existe un peligro de que mi patrocinado pueda fugar, de que mi patrocinado se pueda esconder, porque las condiciones ahora son distintas. Señor juez, y con esto finalizo en esta parte. El doctor Cerrón, señor juez, no dirá como Fidel Castro, la historia me absolverá. El doctor Cerrón quiere participar en las diligencias, como lo venía haciendo. Quiere seguir aportando a estas, como también lo hizo, pero ello en libertad. Porque ello ha quedado evidenciado bajo nuestro pedido, porque las condiciones que existieron para que usted le revoque la comparecencia restringida y las condiciones que existieron desde un inicio cuando el fiscal pidió la prisión preventiva no son las mismas. Por estas consideraciones le agradezco a usted el haberme escuchado y solicito se varíe la prisión preventiva por una menos gravosa. Muchísimas gracias. Bien, abogado. Cuando me oye, ¿verdad? Abogado, ¿me oye? Sí, señor juez. Preguntas de aclaración. Hizo referencia a 2 sentencias por negociación y colusión, las mismas que señalan que ya se encuentran anuladas, dijo, ¿no? Sí, la de negociación incompatible ha retornado, el Tribunal Constitucional ha declarado nula la sentencia de primera instancia y la de segunda, y ha ordenado una nueva emisión de sentencia al juzgado de Huancayo. Y en el caso de colusión, colusión simple, la Corte Suprema ha absuelto a mi patrocinado. muy bien. En el caso de la sentencia con negociación, si bien ha retornado, supongo, al inicio del juicio, en ese caso su patrocinado se encuentra con ¿qué medida? ¿Comparecencia u otra medida? Comparecencia simple. No tiene ninguna medida vigente restrictiva de su derecho de libertad, señor juez. Bien. En el caso de colusión se encuentra resuelto su problema, ¿no? Absuelto, sí. Bien, siguiente. Cuando usted hace referencia a las 2 pericias del 2008 a 2021 y 2011 a 2014, esas pericias están relacionados a la investigación en el caso concreto. No, señor juez. A ver, hay una pericia que fue ordenada por el fiscal, el doctor, era el doctor Richard Rojas, el informe pericial 401-2022. Y el periodo de investigación de esa pericia es del año 2008 al año 2021. Obviamente, esta pericia encuentra un desbalance de mi patrocinado de aproximadamente 6 millones. Sin embargo, yo le he hecho referencia a otra pericia, a la pericia, al informe pericial contable 20 del 2021, PLA Ofipecón Divincri Huancayo, del 15 de julio del 2011, que abarca enero del 2011 a diciembre del 2014. Y en esa pericia, señor juez, no se encuentra desbalance patrimonial alguno. Sin embargo, no se encuentra desbalance patrimonial alguno e incluye el periodo que también investiga el doctor Astocóndor a la fecha.
Entonces, ¿cómo es posible? Y existe un informe de verificación por parte de la SUNAT, informe técnico de la SUNAT, en la que respecto al año 2020 tampoco encuentra desbalance patrimonial. Entonces tenemos dos periodos que están incluidos en el informe pericial que el doctor Astro Cóndor tiene en su investigación. Y si se ha determinado que no existe desbalance, ¿cómo es que en la pericia del doctor Astro Cóndor sí se encuentra? Eso obviamente no es consistente, no es legal y no es posible. Entonces, Mi abogado. Muy dígame. bien. Siguiente pregunta. Cuando usted solicita variación de prisión ¿por qué medida dijo, doctor? Por una menos gravosa, yo le podría obviamente plantear la comparecencia simple, señor juez. Es que tiene que sustentar por qué medida pretende. A ver, pretendo la comparecencia simple, ¿por qué, señor juez? Porque mi patrocinado, como le he planteado y como le he narrado, y como usted obviamente que fue el que vio inicialmente este pedido, ha venido cumpliendo de forma reiterada las reglas que el juzgado le impuso como comparecencia restringida. Cuando la situación legal que él tenía era distinta, porque él tenía una sentencia y luego vino otra. A la fecha no tiene ninguna sentencia condenatoria, no tiene ninguna restricción fuera de la que su juzgado le ha impuesto. De abogado, esa parte ya he tomado nota para no repetir. No, está bien. Entonces, eso condiciona a mi patrocinado a no tener, obviamente, que tener ninguna restricción frente ni a la justicia, ni acudir a las diligencias, ni nada. La situación, por eso le digo que ha cambiado. Ya, bien, abogado. Ahora, hablemos sobre la condición actual de su patrocinado, que también hay que tomar en cuenta. A la fecha, ¿trabaja su patrocinado? Mi patrocinado tiene pendiente la condición de secretario general del Partido Perú Libre. Hasta la fecha en la que él decidió resguardar su libertad, esa era la condición que él tenía. Y en cuanto él restablezca su libertad, él va a retomar ese mismo cargo. Esa es su condición laboral. No, como juez que voy a evaluar su pedido, necesito saber si a la fecha está trabajando o no está trabajando. No, doctora, a la fecha no está trabajando por la condición que él tiene, pero él tiene pendiente esa condición laboral. Si su patrocinado no trabaja, ¿usted sabe cuál es su actividad actual? Doctor, yo no he tenido la oportunidad de reunirme con mi patrocinado. Sin embargo, como le digo, o sea, frente a que él tiene la condición de cuidar su libertad. Bien, doctor. Para evaluar su conducta procesal también necesito saber si se encuentra dentro del país o fuera del país. Se encuentra dentro del país. No ¿Cómo puedo dice? decirle dónde, pero se encuentra dentro del país. Dentro del país. Sí. ¿El pasaporte de su patrocinado ha sido entregado a este juzgado o lo posee su patrocinado? No, creo que ha sido entregado, doctor. Ahí esa información sí no se la puedo brindar, pero considero que ha sido entregado. ¿Su patrocinado posee hijos menores de edad? Tiene esposa y madre. No cuenta con hijos. No cuenta con hijos. Pero su esposa depende de él, porque su esposa es una ciudadana cubana con residencia en el Perú. Depende de mi patrocinado. Y la madre también. La esposa no tiene actividad laboral. No tiene actividad laboral. Depende de mi patrocinado. ¿Algún problema de salud de su patrocinado? No, el problema de salud no tiene. ¿Usted sabe si su patrocinado cuenta con ingresos por alguna actividad, algún beneficio, derecho a la fecha? No, bueno, él tiene una pensión como docente, pero él a la fecha en la que él fue privado de su libertad por la sentencia de octubre del 2023, él tenía la condición de médico, porque él es médico neurocirujano, profesor de la Universidad del Centro, y bueno, pues el trabajo del secretario general del Partido Político Perú Libre. Señor abogado, necesito datos actuales. A la fecha, ¿posee ingreso o no posee ingreso? Por diversas fuentes. Doctor, lo que pasa es que él no puede ejercer una actividad laboral pública,
porque obviamente pesa sobre él pues un mandato de prisión preventiva. Él está puesto a buen recaudo, como se lo señalé hace muchos años, y simplemente lo que él quiere es salir nuevamente a ejercer todos sus derechos laborales, cuidar de su madre, estar al lado de su esposa, en base a la situación que le he expuesto y que no repetiré en todo caso. Muy bien. Señor fiscal, el señor abogado ha hecho uso de 20 minutos para sustentar su posición. Tiene el mismo tiempo, doctor, para también plantear su posición. Gracias, señor magistrado. Bueno, por parte del Ministerio Público seguimos esperando los nuevos elementos de convicción que disminuyan la sospecha grave que se ha presentado en el presente caso, en el presente incidente, señor magistrado. La defensa nos ha advertido de 3 documentos, primero 3 documentos supuestamente contables, un informe pericial oficial por parte del Ministerio Público, otro informe pericial por parte de la Fiscalía, de la División de Huancayo, y un informe técnico de la SUNAT. Al respecto, señor magistrado, debemos señalar que estos 3 elementos ya han sido mencionados y han sido objeto de análisis en la primera audiencia de revocatoria de comparecencia por prisión preventiva. Entonces, no son elementos nuevos. Nosotros seguimos esperando elementos nuevos que realmente disminuyan la gravosidad de la medida. Si revisamos la audiencia que se llevó a cabo en su oportunidad por parte de su judicatura, vamos a ver cómo usted evalúa en su oportunidad estos 3 elementos y desestimó la disminución de alguna variación respecto de la medida que se solicitó en su oportunidad. Ahora bien, vamos a hacer alusión respecto a este informe de la SUNAT que hace mención la defensa técnica. Debemos indicar, señor magistrado, que este informe de la SUNAT únicamente tiene efectos tributarios. Ya lo ha señalado el juzgado de extinción de dominio respecto a una sentencia en contra del investigado, donde se le incautó aproximadamente 1.6 millones de soles respecto a sus cuentas, donde no pudo consolidar ni argumentar la defensa técnica del investigado Cerrón Rojas el origen ilícito o desconocido que tuvo en sus cuentas por parte de las actividades criminales con las que se le vincularon. Ahora bien, nos hace mención el señor abogado a 2 resoluciones, una de la Corte Suprema y otra del Tribunal Constitucional, donde una se declaró absuelto por un delito, por un proceso de colusión, y a otra se declaró nula el proceso, teniendo que retrotraerse al juicio oral. Señor magistrado, el presente caso por lavado de activos tiene como actividades criminales previas generadoras de las ganancias o efectos ilícitos diversos casos relacionados a corrupción de funcionarios. Y no son solo estos 2. Tenemos el caso de Dinámicos del Centro, tenemos el caso Antalsis, tenemos otro caso de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Entonces, ¿cuál es el sustento que desbarate el presunto origen ilícito respecto del señor Cerrón? No lo hay. Ahora bien, más allá de las investigaciones que se hayan venido desarrollando contra el ciudadano Cerrón Rojas, en otros órganos jurisdiccionales, en el presente proceso se refiere de manera específica al delito de lavado de activos. Delito que, según la norma, señor magistrado, la jurisprudencia y la doctrina es catalogado como un delito autónomo. Sobre la autonomía del delito de lavado de activos, señor magistrado, el artículo 10 del decreto legislativo 1106 regula esta materia, estableciendo el carácter autónomo de este delito, pues no resulta necesario que la actividad criminal previa haya sido identificada, judicializada o que no cuente con una sentencia condenatoria firme para que pueda iniciarse la investigación o el procesamiento penal por lavado de activos. Esta autonomía es plena, señor magistrado. También en la sentencia plenaria casatoria 1/2017 se ha dejado claro que no se requiere una sentencia condenatoria previa sobre el delito fuente para configurar el delito de lavado de activos, ¿no? También la Corte Suprema, en su recurso de nulidad 299/2019, señala que respecto al delito de lavado de activos no resulta necesario demostrar de forma acabada un acto delictivo específico y basta con
la certidumbre razonable de su origen ilícito, esto es, de establecer la relación con determinados tipos penales, con capacidad de generar ganancias ilícitas, lo que ha realizado este despacho fiscal respecto de diversos casos de corrupción de funcionarios en los que está vinculado el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas. En ese contexto, tomando en cuenta esta autonomía del lavado de activos, resulta necesario precisar que el presente caso constituye un proceso independiente y aislado de los demás que se siguen contra el investigado, por lo cual, señor magistrado, consideramos que lo resuelto en este proceso y por ende en este incidente goza de plena autonomía respecto de lo que pueda decidirse en otros procesos judiciales. Por ello, señor magistrado, esta autonomía procesal será un principio fundamental que garantiza la imparcialidad y también la independencia judicial, las cuales han sido expresadas en nuestra Constitución Política en el artículo 139, ¿no? Además, este principio permite que cada proceso penal se desarrolle conforme a sus propias particularidades, evitando decisiones adoptadas en otros casos que pueden influir indebidamente en la presente causa. En ese contexto, señor magistrado, resulta pertinente señalar que el señor Cerrón Rojas enfrenta múltiples procesos penales sin que exista entre ellos una relación de dependencia ni conexidad procesal. En consecuencia, consideramos que este juzgado debe valorar y resolver el presente caso de forma autónoma, sin dejarse influenciar por lo resuelto en otros expedientes judiciales. En ese contexto, resulta extraño y hasta preocupante, señor magistrado, que quien solicita la variación de la medida de coerción, que no la ha venido cumpliendo a la fecha, registra múltiples procesos penales en su contra, lo cual evidencia, pues, un patrón criminal que no puede ser ignorado por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, señor magistrado, llama la atención que la defensa solicite la variación de la medida cuando hasta la fecha el investigado persiste en el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas por su judicatura, lo cual desde un principio fue lo que motivó la imposición de la presente prisión preventiva. En pocas palabras, se pretende solicitar la revocatoria de la medida impuesta sin considerar cómo el investigado ha venido actuando en el presente proceso, esto es, el apartamiento de los mandatos ordenados por el órgano judicial. En ese contexto, señor magistrado, pasaré a detallar cómo el investigado ha venido y ha seguido incumpliendo las reglas de conducta impuestas por su judicatura, ¿no? A diferencia de lo alegado por la defensa técnica en su escrito presentado. Por ejemplo, en la primera regla de no ausentarse en su localidad, la defensa indica que el investigado tiene residencia fija y que esta fiscalía supuestamente no habría demostrado lo contrario de manera idónea. Al respecto, señor magistrado, este Ministerio Público trae a colación la definición domicilio que fue adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema, ¿no? Donde indica que el domicilio será el lugar habitual de residencia de una persona en el que podrá ejercer de manera libre sus derechos y obligaciones. En mérito a ello, formulamos la siguiente pregunta, señor magistrado. A la fecha hoy, 29 de mayo del 2025, ¿dónde está residiendo el investigado? ¿Acaso encontraremos al investigado en su domicilio el día de hoy? Si yo voy a hacer una verificación domiciliar, ¿encontraré al investigado en su domicilio el día de hoy? Puede usted formular dichas preguntas a la defensa aquí presente y verá que no habrá respuesta sobre ello. Ahora bien, respecto a la regla de registrar firma y control biométrico, la defensa señala que el investigado fue condenado injustamente, por lo que se viene manteniendo en la clandestinidad. Respecto de ello, debemos señalar lo siguiente, señor magistrado. La presente investigación por el delito de lavado de activos es autónoma. Lo repetimos y lo vamos a reiterar en todo el presente pronunciamiento. Por lo cual, todo pronunciamiento que se emita en procesos distintos al presente no deben interferir ni afectar el desarrollo del presente proceso penal. Además, debemos resaltar, señor magistrado, que esta defensa técnica ha aceptado que el investigado se encuentra prófugo, lo cual contradice la posición del recurrente respecto a la regla de no ausentarse de la localidad donde reside. También, señor magistrado, con respecto a la regla de dar cuenta de sus actividades, la defensa ha indicado que el investigado se mantiene en la clandestinidad por una supuesta sentencia en su contra injusta. Ante ello debemos decir y recordar también que para el cumplimiento de la regla del investigado debía presentarse de manera virtual, porque así lo estuvimos llevando anteriormente.
Si esta fue establecida de esta forma, nos preguntamos por qué el investigado, quien suele utilizar, ¿no?, sus redes sociales, incluso ha brindado entrevistas a diversos medios periodísticos, no tiene la intención de acceder a esos medios tecnológicos para que también rinda cuenta de sus actividades ante el órgano jurisdiccional. Una vez más, resulta incongruente lo señalado por la defensa. Cuarta regla de conducta, regla de concurrir ante las autoridades fiscales y judiciales cuando se les cite. Debemos señalar, señor magistrado, que estamos muy sorprendidos con lo señalado por la defensa, porque nosotros en la disposición 54 del 20 de diciembre del 2024 programamos diversas diligencias en las cuales se requirió de manera expresa la presencia del investigado a fin de que participe junto a su defensa técnica en diligencias de verificación, reconocimiento y vinculación de documentos, objetos y equipos electrónicos que fueron imputados no solo en el local del partido político Perú Libre, sino también en su domicilio de residencia en la ciudad de Huancayo. Sin embargo, conforme se tienen de las 17 actas de inconcurrencia que se encuentran contenidas en nuestra carpeta fiscal, se dejó constancia que el investigado no asistió a las mismas, a pesar de que su defensa técnica fue debidamente notificada, perjudicando el desarrollo de la presente investigación. Para finalizar, señor magistrado, teniendo en cuenta los fundamentos expresados por este Ministerio Público en su labor de persecutor del delito y defensor de la legalidad, solicitamos que se declare infundado el pedido de la defensa del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas, al no haberse variado las condiciones que le impusieron, y que ante un pronunciamiento distinto a lo argumentado, esto devendría en un apartamiento evidente de lo ya establecido en la sentencia plenaria casatoria 1/2017, así como del artículo 10 del decreto legislativo 1106 respecto del delito de lavado de activos. Ya ha concluido, ¿no? Sí, señor magistrado. Preguntas aclaratorias para usted. Señor fiscal, en aplicación de la ley 32.130, en el control de legalidad y de la vigencia de las medidas corre a cargo del juez. En este caso, doctor, la medida impuesta al investigado, vamos a iniciar por de comparecencia. ¿Cuándo inició? La fecha... Un minuto, por favor, señor magistrado. Voy a identificar la fecha. El 25 de noviembre, 22 al parecer. Sí, 25 de noviembre del año 2022. Ya, ¿y de la prisión de qué fecha, doctor? 18 de diciembre al parecer del 23 o 24. Sí, del 18 de diciembre del año 2023. En términos de plazos, ambos estarían vigentes, ¿no? En caso Así de... es. Muy bien. Porque además del delito de lavado, ¿qué otro delito está siendo investigado al investigado en este? Es el delito de lavado de activos agravado en el marco de una organización criminal, señor magistrado. Ya. Como la tesis de la defensa es que han variado las condiciones, los factores que determinaron su prisión, necesito que me brinde datos, doctor. ¿Cuántos son los investigados en esta causa? Son 11 investigados, dentro de ellos una persona jurídica que es el partido político Perú Libre. 11 personas investigadas, personas naturales y jurídicas. Una persona jurídica. Sin embargo, tengo a la vista un alto número de personas. Por ejemplo, aprecio que se ha incluido, se ha incorporado Braulio Juan de Dios, Grajera Grijalva, Eddie Ramiro Misari, Clever Ricardo Untiveros Lazo, luego Dina Ercila Boluarte Segarra,
luego Percy Elvis Rivera Ladera, Manuel Narciso Pacori Ludeña, Vladimir César López Leiva, Mercedes Irene Carrión Romero, Enrique Romero Palomino, Nelly Janet Escurra Dávila. Todas estas personas vienen siendo investigadas en este caso. Sí, señor magistrado. Respecto a las personas que usted ha hecho mención, a fines del año 2022 se emitió una disposición de desacumulación respecto de este grupo de personas a fin de que sean incorporadas en una nueva investigación. En otra investigación. Sí, Así, es decir, estas personas no forman parte de esta causa, ¿verdad? no, de la presente no. Ya, muy bien. La investigación preparatoria, doctor, en este caso, ¿cuánto tiempo lleva ya? Ya estamos en octubre, se cumplen los 36 meses, señor magistrado. En octubre vence. Sí, ¿Y cuál es la prognosis, doctor, que cerrarán la investigación en ese periodo o aún falta mucho por investigar? teniendo en cuenta, señor magistrado, que se está recabando información no solo a nivel supraprovincial, sino también que se está investigando un partido político, vamos a tener que realizar mayores diligencias de las que ya estamos realizando, ¿no? Ya, muy bien. Ya dijo usted que el investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas se ha desvinculado de este caso a partir de del que se dictó la medida de prisión preventiva, ¿verdad? Sí, señor magistrado. De diciembre de 2023 a la fecha, ¿verdad? Sí, En ese periodo, doctor, ¿cuál es la magnitud o la intensidad o la gravedad para el proceso que haya generado la ausencia del investigado? En concreto, ¿hubo alguna diligencia fiscal que requería necesariamente la presencia del investigado y en vista a su ausencia no se llevó a cabo, se frustró alguna diligencia en concreto? sí, de la diversidad de licencias que se habían dispuesto en diciembre del año pasado y que siguen vigentes, habíamos programado, ¿no? La verificación, reconocimiento y vinculación de documentos y también de equipos electrónicos que fueron incautados en el local del partido político, así como también en el domicilio en la ciudad de Huancayo del señor Cerrón. En mérito a ello, programamos varias jornadas para que el señor Cerrón pueda concurrir a este despacho fiscal y pueda coadyuvar y aclarecer la vinculación con estos elementos. Sin embargo, como se ha dejado constancia en las actas de inconcurrencia, 17 actas de inconcurrencia, se ha dejado constancia que el señor Cerrón no concurrió a ese despacho fiscal. Ahora, doctor, ¿qué deseo entender primero sobre la verificación de documentos o vinculación? ¿Se requería la presencia del investigado? Sí, señor magistrado, y se dejó expresamente establecido así en la disposición que lo ordenó. ¿Por qué, doctor? ¿Tenía que preguntarse al investigado si eso o no es su documento? Efectivamente, señor magistrado, teniendo en cuenta que todos los elementos que se habían incautado se encontraron en su domicilio. ¿Se tratan de documentos mecanografiados o escritos a puño y letra? Ambos. Bien, ahora con los equipos tecnológicos, ¿se requería realizar la muestra de voz, muestra de audio, video, etcétera? Muestra de voz, muestra de voz no, señor magistrado, pero sí se requería su presencia por el tema de que se habían incautado CPUs, ¿no? De su domicilio y en el local del partido para que el señor pueda esclarecer su vinculación con estos equipos y también del contenido que estos tenían por los archivos. Ya, finalmente, no he oído, señor fiscal, cuál es su posición sobre el sustento del incumplimiento de las reglas. La defensa sostiene lo siguiente, que su patrocinado hasta la fecha de la revocación de la comparecencia estuvo cumpliendo fielmente todas las reglas, pero debido a que
impusieron en su contra medidas de prisión provenientes de otros procesos, al considerarlas injustas, tuvo que, por priorizar su derecho a la libertad, desvincularse de esta causa. Luego señala, tan injustificadas fueron esas medidas de prisión que provienen de otros procesos que a la fecha han sido dejadas sin efecto. Entonces, señor fiscal, estamos ante incumplimiento de medidas de regla de conducta, en este caso, justificadas o injustificadas. ¿Cuál sería su posición de usted? A la fecha, señor magistrado, se siguen incumpliendo estas reglas de conducta, por lo cual consideramos que son, o los argumentos expuestos por la defensa técnica son injustificados. Desde ya le comunico que las reglas o el incumplimiento de las reglas por parte del investigado Cerrón Rojas datan de hace varios años. Incluso en el caso Antalsis también se habían incumplido algunas reglas de conducta de no trasladarse fuera de la ciudad donde reside. Nosotros también inicialmente postulamos un requerimiento de revocatoria por comparecencia, de comparecencia, perdón, por prisión preventiva en su oportunidad, que se declaró infundado, y lo volvimos a presentar en una segunda oportunidad, y es en esa segunda oportunidad que se declaró fundado, ¿no?, por parte de su judicatura. Entonces, ya es una reiterativa conducta por parte del investigado respecto al incumplimiento de estas reglas. Bien, doctor. Señor abogado de la defensa, ¿va a ser su derecho a réplica? Sí, señor juez. Bueno, me hubiera gustado, así como el señor fiscal señala, a mí también me hubiera gustado escuchar ciertamente que, por ejemplo, esas 17 actas que él señala eran de tal trascendencia que la investigación se ha paralizado, porque ahora obviamente el señor fiscal nos ha querido hacer creer que esas 17 actas que él señala y que ha adjuntado en un escrito, obviamente se trataban de cierta investigación que no ha podido avanzar debido a la ausencia de mi patrocinado. Las 17 son sobre lo mismo, y la presencia de mi patrocinado no era necesario. Señor juez, rápidamente, yo participé en uno de esos deslacrados a la que el señor fiscal habla cuando mi patrocinado estuvo presente. Le preguntaban, ¿se veía una imagen con un adorno? Sí, ¿qué correspondía? ¿Que cuándo lo había comprado? Ese tipo de situaciones se producían, señor juez, durante 12 y 14 horas. O sea, esos deslacrados, obviamente a los que hace mención el señor fiscal, no hubieran llevado a absolutamente nada. El señor fiscal nos habla de una investigación, de que mi patrocinado tiene varias investigaciones. Claro, tiene varias investigaciones que en todo caso el Ministerio Público ha iniciado sin ningún sustento, y todas se encuentran en etapa de investigación preparatoria. ¿Acaso el señor fiscal habla ya de condena, de sentencias? Ninguna. Lamentablemente el Ministerio Público por eso es que tiene una imagen de que inicia actividades con la finalidad de pescar situaciones que a la larga no producen. Mi patrocinado quiere que se encuentre detenido 36 meses para que luego de esto, como él dice, en octubre culmine, diga, bueno, pues no hemos avanzado, no hemos podido, porque hoy día, señor juez, nos hubiera dicho, el señor tal vino, declaró, demostró que el señor Cerrón tenía tal condición, hacía esto, hacía lo otro. Este otro señor corroboró la declaración de... Eso lo he dicho. Solamente él menciona sus actas que la fiscalía notificaba una y otra, obviamente para justificar lo que está haciendo ahora, la supuesta inconcurrencia de mi patrocinado. Señor juez, el artículo 283 del Código Procesal Penal señala que la variación de una medida coercitiva tiene como sustento los nuevos elementos de convicción. Esos nuevos elementos de convicción que yo le he venido no solamente a detallar, sino sustentar en el documento que he presentado. Yo no le he venido a decir lo mismo del año 2023. Sin embargo, lo que no dice el señor fiscal es que sus pedidos, que como él mismo dice, ¿no? Nos viene a contar lo mismo. No, señor juez, usted está pudiendo demostrar que esto es distinto. Lo que pidió el señor fiscal en el año 2003 viene a ser lo mismo que hasta ahora no puede cambiar. No encuentra nada contra mi patrocinado. Y señor juez, por otro lado, el señor fiscal obviamente pontifica sobre la situación
sobre la renuencia de mi patrocinado a mantener su libertad personal incólume. Pero no recuerda acaso, el señor fiscal, que en el caso del señor Nicanor Boluarte, en el expediente 203-2024, el señor Boluarte también se encontraba, rehuyó a la prisión preventiva. En apelación se resolvió su situación jurídica. Y el señor Nicanor Boluarte estará en su oficina, estará en su casa, de repente nos está viendo. Está libre. Nadie señaló que la situación por la que él atravesó y que justificó que él preservase su libertad, justificaba que se le imponga una medida gravosa. Es la misma situación en la que nosotros venimos a plantear ahora, señor juez. Mi patrocinado tiene condiciones que han variado desde el pedido de prisión preventiva. Son distintas y estas justifican esta variación. Finalmente, respecto del tema domiciliario, las reglas de conducta que se le impusieron, lo he señalado desde un inicio, han sido incumplidas, ciertamente, por una situación especial. Pero esta situación especial que justificó que mi patrocinado preservase su libertad, simplemente han sido sometidas a una revisión judicial y constitucional. Y en ambos casos se le ha dado la razón. Solicito que respetuosamente usted, señor juez, declare fundado nuestro pedido. Muchas gracias. Bien, abogado. Para concluir, señor abogado, ¿su patrocinado sabe del desarrollo de esta audiencia? Sí, conoce. Usted como abogado, y como es su responsabilidad, ¿le ha informado del derecho que tiene su patrocinado a ser oído por el juez antes de resolver la causa? Sí, señor juez. Lo que pasa es que obviamente por la situación personal que atraviesa, lamentablemente pues la situación del señor Cerrón no es una situación como la mía, por ejemplo, ¿no? En el caso que yo estuviera detenido. Pues en el caso, este es un tema político, lamentablemente, aunque usted obviamente no va a resolver. Señor abogado, la pregunta va en el sentido de que se entiende su posición de estar en procura de su libertad, pero la audiencia se desarrolla de modo virtual. ¿No tiene posibilidad material de vincularse a la audiencia? Bueno, eso sí, yo he podido conversar con él, pero obviamente él, debido a la situación en la que él atraviesa, prefiere en todo caso ser representado por sus abogados. Bien, infórmale que tuvo derecho de ser oído por el juez para resolver la causa. Señor fiscal, algo que agregar, 3 minutos adicionales. Sí, señor magistrado, solo para concluir que el requerimiento no ha sido presentado por el Ministerio Público, el requerimiento ha sido presentado por la defensa aquí presente. Es la defensa quien tiene la intención de variar las condiciones que se le impusieron en su momento por el de prisión preventiva. Y seguimos esperando cuáles son los nuevos elementos que varíen la utilización de testaferros, el origen desconocido en sus cuentas bancarias, la utilización de cheques para sacar dinero, la adquisición de bienes muebles e inmuebles, ¿no? Todas esas operaciones, a la fecha y hasta el día de hoy, en el presente incidente, no han sido desbaratadas. Y seguimos esperando esos nuevos elementos. Que haya sentencias absolutorias, que se haya declarado nulo un proceso distinto al presente proceso, no debe interferir con la autonomía del presente proceso por el delito de lavado de activos, señor magistrado. Eso sería todo. Ya. Bien, doctor, como se ha sometido a debate el contenido de las 17 actas, si no ha sido presentado, señor fiscal, se le autoriza a presentar en un plazo no mayor a 2 días para tomar en cuenta en función a lo debatido en esta audiencia. Únicamente esas 17 actas, no más documentos. Sí, señor magistrado. Bien, señores abogados, señor fiscal, son las 3 de la tarde más 58 minutos, momento en que concluye el desarrollo de la presente audiencia. El despacho va a resolver la causa y va a ser notificada oportunamente a sus respectivas casillas electrónicas. Señor fiscal, presente esas actas requeridas en el plazo señalado a fin de tomar en cuenta. En caso no lo hiciera, vamos a resolver la causa conforme a los recaudos que obra en el incidente. Muy bien. Muy buenas tardes. La audiencia ha concluido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos.